Hola a toda la gente, espero se encuentren a lo mejor. Les saluda su amigo Frango de Frango Fútbol. Y bueno, en este primer video del canal vamos a repasar la historia de los clásicos del fútbol mexicano. Unos con más relevancia, otros con menos relevancia, pero que al final de cuentas son los más importantes del balompié mexicano. Espero y se diviertan y les guste este video. Disputado entre las Águilas y los Cementeros, además de ambos ser parte de ese selecto grupo de los cuatro grandes, el primer encuentro data del 23 de junio de 1963, donde saldrá victorioso el cuadro azul crema, por marcador de 4-0. No obstante, este sería un duelo amistoso con el que Cruz Azul, aún perteneciendo a la segunda división, pasaría a la historia. El primer gol de esta rivalidad fue obra de Francisco Valdés. En pocos años, los Cementeros obtuvieron logros importantes desde su ascenso, y en 1971 decidieron cambiar su localidad a la Ciudad de México y jugar en el Estadio Azteca, inmueble propiedad del conjunto de Cuapa. Sin embargo, el clásico joven nacería hasta el 9 de julio de 1972, cuando ambas escuadras disputaron un partido único en el título de la temporada 1971-1972, y donde el Cruz Azul goleó a las Águilas por marcador de 4-1. En años posteriores, los dos conjuntos tuvieron grandes duelos, ya que el Cruz Azul se convertía en el equipo de la década de los años 70, ganándose el apodo de la máquina, mientras que el América sería el mejor equipo de los años 80. Este último obtendrá su revancha en Liga el 16 de julio de 1989 con un gol del canterano Carlos Hermosillo, dejando el marcador global de aquella final de 5-4, y así coronándose en aquella campaña ante su odiado rival de la ciudad. Después de más de 20 años, sin duda el partido más significativo entre Cementeros y Azul Cremas es aquella final de vuelta del Torneo Clausura 2013, siendo el partido más visto en la historia del fútbol mexicano, donde las Águilas con 10 hombres vinieron atrás para consagrar esa tan recordada Cruz Azuleada, bueno, en el caso americanista, una gran remontada de la mano de Moisés Muñoz y Aquivaldo Mosquera, para irse a tiempos extra y sumar ese 11º título de los 11 pasos de la mano de Miguel Ayun. Actualmente sigue siendo un partido que a mi punto de vista es muy atractivo de ver, con toda la pasada sequía, ahora ya rota por Cruz Azul, y con una estabilidad azul crema, hace muy atractivo este partido para el espectador. Disputado por América y Pumas en la temporada 1961-1962 de la Segunda División de México, los Pumas de la Universidad consiguieron su ascenso al máximo circuito del fútbol mexicano, la Primera División de México. El equipo que le tocó dar la bienvenida al equipo Benjamín de esa temporada fue el Club América, enfrentándose el 1 de julio de 1962, y donde la escuadra crema consiguió la victoria por un marcador de 2-0 con goles de Moacir y Antonio Jasso. Para la temporada 1966-67, el América se muda a su nueva casa, el Estadio Azteca, que es hasta hoy. Y en su primer enfrentamiento en ese inmueble, el 18 de agosto de 1966, el cuadro crema golea a los universitarios con un marcador aplastante de 5-1. Esta derrota pica en el orgullo universitario, y ya siendo auténticos locales en el Estadio Olímpico Universitario, al siguiente enfrentamiento los Pumas golean al América 4-1 el 1 de diciembre de 1966. Años después, para la temporada 1969-70, el América anuncia la contratación del delantero seleccionado nacional Enrique Borja, noticia que causó gran polémica y sacudió al medio futbolístico nacional en ese entonces, debido a la joven rivalidad entre ambos equipos. Esta transacción provocó tal escándalo que el jugador declaró al enterarse de la transferencia que dejaría de jugar porque no estaba de acuerdo, aunque la directiva logró convencerlo y así poder jugar en el equipo azul crema y posteriormente llegar a ser considerado un ídolo azul crema. Evidentemente que la rivalidad se acrecentó con los años y llegó a un punto máximo en la década de los años 80, cuando estos equipos disputaron tres finales en esa década. La primera final fue en la temporada 84-85, la cual después de dos empates tuvo que llegar a un tercer partido de desempate, el 28 de mayo de 1985 en Querétaro, el cual causó gran polémica la actuación del árbitro Joaquín Urrea. El marcador final fue 3-1 favorable a las Águilas, con dos goles del ruso Brailovsky y uno de Carlos Hermosillo. Este título significó el quinto en la historia azul crema. La última final de liga que disputaron estos dos equipos fue en la campaña 90-91, en la cual finalmente los universitarios pudieron cobrar venganza. El primer partido las Águilas ganaron de locales 3-2, y en el segundo el partido se definió con un gol de tiro libre del brasileño Ricardo El Tuca Ferretti,
que significó el tercer título en la historia del conjunto auriazul, siendo recordado el famoso Tucaso por todos los aficionados auriazules. Sin duda, el partido que más ha generado morbo, incluso unos lo cuentan por encima de la final 90-91, es el encuentro de la semifinal de vuelta de la Apertura 2018, donde escandalosamente el América le propinó una goleada histórica de 6-1 al conjunto universitario. Por los americanistas anotaron Renato Ibarra, Bruno Valdés, Roger Martínez, Guido Rodríguez, Diego Lainez y Emanuel Aguilera. Por los Pumas descontó Carlos González. Actualmente, más allá de la diferencia de presupuestos que se ha habido reflejada en los planteles que han armado estos dos equipos, esta rivalidad sigue más que vigente, ya que es bien sabido que en la Ciudad de México se paraliza este encuentro por encima incluso que el clásico joven o el mismo clásico de clásicos. El primer clásico regiomontano se jugó en realidad en la segunda división del fútbol mexicano. En la temporada 1959-60, el equipo Jabatos de Nuevo León cambió de nombre para la segunda vuelta, ahora serían los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la penúltima fecha del campeonato, el 13 de marzo de 1960, los Rayados derrotaron 2-0 a los que a la postre serían sus más grandes rivales. Con este resultado, Monterrey prácticamente se convirtió en equipo de primera y campeón de la segunda división. El cotejo perdido en la memoria y a su tiempo ha sido denominado por algunos como el primer clásico regio. Han existido 115 juegos oficiales entre ambos equipos, incluyendo partidos disputados en Segunda División, Liga, Liguilla de Primera División, Copa MX, Liga de Campeones de la CONCACAF, Torneo Nuevos Valores, en 1978 organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, e incluso 3 juegos disputados en Estados Unidos en el torneo Interliga, que daba el pase a la Copa Libertadores. Se desconoce quién empezó a contabilizar los enfrentamientos y con qué derecho o fin eliminó abiertamente algunos juegos en la historia sin seguir un patrón definido, pero hasta ahora se contabilizan por los medios locales solo 124 juegos a partir de 1974. Por sus fundadores, a Monterrey se le asocia con la Sociedad Regiomontana de Abolengo. Sin embargo, en la actualidad su afición reúne gente de todo tipo de condición. Por su parte, a Tigres, que es apodado localmente como el equipo del pueblo, se le vinculaba con las clases obreras. Sin embargo, hoy en día entre sus seguidores se encuentran a importantes empresarios y políticos de Nuevo León. Paradójicamente, en los barrios más humildes del estado de Nuevo León, el Monterrey cuenta con un gran número de seguidores, así como en los barrios más acomodados, como dirían coloquialmente, hay una nutrida presencia de aficionados del conjunto felino. El 24 de marzo de 1996, Tigres tuvo un triste final, tras consumarse su descenso a la Primera División A, hoy Liga de Expansión, en su momento la Segunda División o la Liga de Ascenso, después de 3 temporadas mediocres y poco productivas de los felinos. Si bien matemáticamente el equipo de Tigres tenía pocas posibilidades de salvarse, los Rayados los vencieron 2-1, siendo recordado aquella tarde durante el término del partido en el estadio universitario la canción de la artista italiana Laura Pausini, Se fue, haciendo más dolorosa la herida en los universitarios. La venganza de los felinos vendría en la vuelta de la final de la Apertura 2017. Monterrey, con anotación de Dorlan Pavón de vestidor, lograría irse en ventaja. Tigres lograría remontar 2-1 con goles de Eduardo Vargas y de Francisco Mesa, haciendo historia al ganar la primera final regia de la Liga MX y dar la vuelta olímpica en la cancha del acérrimo rival. Año y medio después, Monterrey y Tigres se enfrentaban para disputar una final de Liga de Campeones de la CONCACAF, jugada en la ida en el Estadio Universitario, donde Monterrey se llevó la ventaja 1-0 con cabezazo de Nicolás Sánchez. En la vuelta en el Estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey se logró coronar campeón de la CONCA Champions al vencer a los Tigres 2-1 en el global en el Estadio BBVA, tomando venganza de la final de Liga de hace año y medio. De la mano de Nicolás Sánchez por los 11 pasos y Guiñac descontaría por los felinos. En los últimos años tomando mucha relevancia este clásico en el balompié mexicano, debido a la fuerte inversión de Cemex por parte de Tigres y de FEMSA en Rayados, para formar grandes planteles que año tras año disputan el título. Esta rivalidad deportiva nació poco después de la fundación del Atlas en agosto de 1916. El Guadalajara fue fundado en mayo de 1906, debido además de ser clubes de la misma ciudad, a la diferencia de clases sociales que existía entre los dos conjuntos. Mientras el Guadalajara era seguido por la clase media, el Atlas representaba y era seguido por la clase alta de la ciudad, debido a que los fundadores del club rojinegro provenían de familias acaudaladas y aprendieron el deporte del fútbol en sus viajes como estudiantes al Reino Unido.
El primer partido data de un amistoso jugado poco tiempo después de la fundación del Atlas. Se jugó el 15 de septiembre de 1916, exactamente un mes después de la fundación del conjunto de la academia. Terminó empatado sin goles y fue suspendido por falta de garantías para jugar el juego. La mayor goleada en los clásicos tapatíos. Cuenta la historia de que aquella tarde atlista se dio en enero de 1917. Guadalajara y Atlas se enfrentaron en plena Revolución Mexicana. Fue un elenco atlista que alineaba pioneros como los hermanos Fernández del Valle, los Olendain y Francisco Quintero, entre otros. Despachó a su máximo rival aparentemente por ese marcador, el cual fue 18-0, conmemorado en un documento de la época. En 1965 y en pleno apogeo del campeonísimo Chivas, el informador, la fuente citada, publicó la foto con el marcador escandaloso titulado la pieza como Remembranzas Futboleras. En la época profesional, la tarde del domingo 23 de abril de 1933 se realizó en el campo deportivo El Paradero el encuentro del campeonato correspondiente a las oncenas de Guadalajara y el Atlas, quedando ocupando respectivamente el primer y último lugar en liga. El partido recibió una gran cantidad de aficionados que se congregaron para presenciar una edición más del clásico tapatío. El Atlas venían enfrentando de manera rigurosa una crisis y el cómo poder sacarle puntos al Guadalajara, y así emparejar al Marte en el penúltimo lugar y no tener que pelear el descenso con el campeón del grupo B. Finalmente el Guadalajara no tuvo piedad y masacró a los rojinegros 8-1. Para el cuadro de los rojinegros, en la temporada 50-51, si quería coronarse en la última jornada, debía de ganarle a su archirrival de toda la vida, el Guadalajara. Era un encuentro cerrado, el rojinegro arriesgó y en la segunda parte se encontró con un penalti que el costarricense Edwin Cubero convirtió para darle su primera y única estrella al cuadro de la academia en liga. Otro de los momentos recordados en el clásico tapatío fue en el año de 1955, cuando el conjunto del Guadalajara enfrentó al acérrimo rival, el Atlas, en una edición más de este vibrante encuentro. Chivas fue ampliamente superior, logrando irse arriba del marcador muy temprano en el partido, poniendo 3-0 antes de los primeros 10 minutos de juego. La presión de los aficionados rojinegros caía sobre Jaime el Tubo Gómez, quien recibió muchos insultos y agresiones debido al resultado parcial que mantenían los rojiblancos sobre la academia. Percatándose del nulo ataque de los rojinegros a su marco, pensó en alguna forma de responderle a todos los seguidores rivales esos insultos y agresiones. El guardameta pidió una pequeña historieta y se sentó apoyando su espalda en uno de los postes. El árbitro central nunca se percató, los fotógrafos al momento plasmaron una imagen que tal vez sin pensarlo se convertiría en algo histórico de estos partidos. Con el marcador final de 5-0 para los rojiblancos quedaría en la historia. Otro de los momentos más memorables o recordados del clásico tapatío fue aquella declaración que hizo Adolfo Rufo Bautista, donde dijo que no celebraría un gol al Atlas ya que es un equipo muy insignificante. Aquella chilena de Robert de Piño en el Apertura 2004 que se quedó incrustado en los corazones rojinegros con un marcador favorable de 3-1. O aquel gol de penalti en el minuto 90 en el torneo Clausura 2009 donde Bruno Marioni se encargó de darle una victoria 1-0, pero lo memorable fue que desde la grada cae una cerveza y el argentino simplemente la levanta y se la toma, quedado en la memoria de los aficionados rojinegros. Además de las dos victorias en liguilla, el Guadalajara, una goleada 4-1 que le propinaron los rojiblancos a la Academia en el Clausura 2015 en los cuartos de final de vuelta y otra igualmente en cuartos de final de vuelta en el Clausura 2017 1-0, donde en este torneo Guadalajara se consagraría campeón de la Liga MX y sumando su 12º título a la lista. Actualmente este clásico se ha devaluado, en mi opinión, debido a los diferentes malos manejos administrativos de ambos equipos, así como la falta de inversión o inversión fallida por parte de los rojiblancos y los constantes cambios de dueño que ha tenido los rojinegros que de igual manera han afectado su desarrollo como club y se ha visto reflejado en la cancha. El clásico del centro o el clásico de la 57 es el juego entre los equipos de fútbol de la ciudad de San Luis Potosí y de Querétaro. Se le llama clásico de la 57 debido a que es la carretera que conecta la ciudad de San Luis Potosí con la de Santiago de Querétaro. Actualmente se disputa el clásico del centro entre Atlético de San Luis, que es una nueva franquicia, y el Querétaro Fútbol Club, que originalmente es la franquicia de Jaguares de Chiapas, que perseguía Televisión Azteca. Esta rivalidad viene de muchos años atrás entre ciudades vecinas, prácticamente desde que juegan en tercera y segunda división.
Tras la desaparición del Club San Luis en 2013, el Atlético de San Luis heredó esta rivalidad, como lo veníamos comentando, pero solo se vivían clásicos únicamente en Copa MX, ya que para ese entonces ambos equipos no jugaban en la misma categoría, puesto que el Querétaro se encontraba en primera división, o sea la franquicia del Jaguar de TV Azteca, y el Atlético de San Luis, que era la franquicia del otro Veracruz, en la Liga de Ascenso. Pero tras el ascenso directo del Atlético de San Luis en la temporada 2018-2019, se esperaba el regreso del clásico del centro para la apertura de 2019. Este partido lamentablemente fue suspendido al minuto 84, ya que los seguidores de estos equipos se enfrascaban en una reña que dejó por lo menos 33 heridos y transcurrió hasta la cancha. Muchas veces las aficiones de este equipo suelen comportarse de forma violenta, lamentablemente por las cercanías de ciudades. La rivalidad muchas veces sobrepasaba lo deportivo, pero no deja de ser un clásico más en el balompié mexicano, así como muchos de los que hemos repasado. El clásico del Bajío es el que se juega en Guanajuato entre los equipos rivales de León e Irapuato. También se le conoce como clásico guanajuatense, dado que los dos equipos son del estado de Guanajuato y ambos equipos se encuentran en el Bajío mexicano. Las aficiones de estos equipos muchas veces también han sobrepasado lo deportivo, pero también nunca nos han dejado malas muestras de fútbol en la cancha. Como lo dije, entre estos dos equipos se han destacado grandes juegos tanto en primera división como en la liga de ascenso. En la final del ascenso 2002-2003, que probablemente es el juego más emocionante de esta rivalidad, empezó una controversia por la supuestamente del Club Irapuato al Club León, y es antes de la final de vuelta, el propietario que era Carlos Ahumada, que se jugaría en el estadio Sergio León Chávez, el partido de vuelta. Un comando armado presuntamente contratado por los directivos de la Fiera tomó el estadio Sergio León Chávez para presionar a la directiva fresera de vender el club en caso de que ascendiera. Sin embargo, la afición de Irapuato fue quien logró recuperar el inmueble, de forma violenta. Más tarde la directiva de Irapuato declaró que al fin se jugaría en la ciudad y que la venta fue rechazada. Ya en la cancha, en esa final de ascenso 2002-2003, la Trinca se metió al Nou Camp y ganó 2-1. Y en el estadio Sergio León Chávez, en la vuelta, con marcador 1-0, la Trinca logró el ascenso al máximo circuito y así, como lo dije antes, la venta fue rechazada y pudieron disputar una temporada en primera división, o sea, un año futbolístico. Lamentablemente el último clásico del Bajío fue en la Liga de Ascenso, en la extinta Liga de Ascenso, hoy Liga de Expansión. El clásico nacional es jugado entre los dos principales, populares y ganadores clubes de la historia del fútbol mexicano, el Club América y el Deportivo Guadalajara. También son los equipos más tradicionales de sus respectivas ciudades, tanto Ciudad de México como Guadalajara. La rivalidad entre estos dos equipos surge a finales de los años 50, específicamente el 12 de noviembre del año 59, en un partido que ganó el Guadalajara 2-0, el cual ya había generado una expectativa enorme a consecuencia de las anteriores declaraciones del entrenador azul Clema en turno, quien se burló del cuadro tapatío al finalizar el último encuentro entre ambos, donde la escuadra capitalina lo derrotó justamente 2-0, idéntico marcador por el que también acababa de dar cuenta de los otros dos equipos de la capital jalisciense. Algunos de los factores que incentivaron no solo el nacimiento de la rivalidad, sino su alcance como clásico nacional, fueron los diversos acontecimientos dentro y fuera de la cancha, protagonizados por sus jugadores y entrenadores. La rivalidad entre la provincia mexicana, representada por la ciudad de Guadalajara y la metrópolis capitalina de la nación, el reflejo al interior de la cultura de cada club, del choque que albergaban para el país, las diferencias socioeconómicas, profundamente marcadas entre ambas bases de aficionados durante aquel periodo, el impulso mediático, las rivalidades como mexicanos contra extranjeros, pobres contra ricos, héroes contra villanos, etcétera, etcétera, promovidas a partir de la compra de la América por Televisa, o sea, Telesistema Mexicano en aquella época. En 1959, Emilio Azcárraga Milmo, heredero propietario de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, adquiere al equipo América y a partir de ese momento se buscó hacer una promoción intensa para que el equipo se arraigara en la ciudad mexicana y vaya que lo logró. Durante la década de 1960, el Guadalajara atravesaba por su mejor época, conocida como la era del campeonísimo. América, por su parte, buscó crear una antagonía y hacer que el partido se considerara un clásico, utilizando la figura de personajes como Fernando Marcos para crear un cierto pique en las instituciones. La bronca, como dirán coloquialmente, se generó en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. En 1962
fue el punto cumbre para que la rivalidad llegara a arraigarse en la sociedad mexicana. La primera y única vez que azulcremas y rojiblancos se han visto las caras en una final fue en la temporada 83-84, donde el América llegaba como líder general de la temporada regular, con números espectaculares. El juego de ida se disputó el 7 de junio de 1984 en la cancha del Estadio Jalisco. América se puso al frente con goles de Hermosillo al 9 y de Mario Trejo al 63. Sin embargo, Guadalajara, emulando lo hecho en la semifinal del torneo pasado, remontó la desventaja y consiguió el empate a 2 tantos por conducto de Eduardo de la Torre y Néstor de la Torre. El partido de vuelta se disputó el domingo 10 de junio del 84 en el Estadio Azteca. El partido parecía tomar condiciones adversas para América después de que Armando Manso cometiera falta sobre el Snoopy Pérez al minuto 26 y se irá expulsado. Guadalajara tuvo la oportunidad de abrir el marcador cuando el arquero local cometió el penal al Snoopy Pérez al minuto 39. Sin embargo, el tiro de Eduardo Cisneros fue atajado por el portero americanista Héctor Miguel Celada. Con un hombre menos, América se puso arriba del marcador al segundo tiempo, con goles de Eduardo Vacas, Alfredo Tena y por Guadalajara, Fernando Quirarte acercaba al conjunto del Chiverío. Pero Javier Aguirre anotó al minuto 90 el definitivo 3-1, con lo cual América logró coronarse campeón de liga ante su acérrimo rival. Más allá de que los últimos clásicos han sido a favor de América, este partido para nada ha dejado de ser relevante. Incluso sigue estando tatuado e incrustado en la sociedad de los mexicanos.